Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Si disfrutas de las grandes historias del teatro clásico, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Cada semana traemos lo mejor de la literatura universal, narrado especialmente para ti. Hoy te presento El castigo sin venganza, una tragedia del gran Lope de Vega, maestro del siglo de oro español. Esta obra nos sumerge en un drama profundo de pasiones prohibidas, dilemas morales y destinos trágicos. Ambientada en la corte del duque de Ferrara, la historia explora cómo el amor y el honor pueden chocar con una fuerza destructiva, llevando a sus personajes a decisiones fatales. Dividiremos esta obra en 15 capítulos, cada uno cuidadosamente desarrollado para que vivas intensamente cada escena, cada emoción, cada decisión. Acompáñame en este recorrido por una de las tragedias más intensas del teatro español. Capítulo 1. El duque de Ferrara. El palacio ducal de Ferrara, majestuoso y solemne, permanece envuelto en un silencio respetuoso. Las altas columnas de mármol, los tapices flamencos y los techos dorados hablan de un poder consolidado por generaciones. En el centro de ese mundo cerrado y jerárquico, reina el duque de Ferrara, hombre de edad madura, carácter firme y presencia imponente. Su sola palabra es ley. Su rostro, enmarcado por una barba cuidadosamente recortada, refleja la experiencia de quien ha vivido más guerras que celebraciones, más estrategias que pasiones. Gobierna con autoridad serena, sin necesidad de alzar la voz. Sus decisiones se cumplen sin réplica. Ferrara prospera bajo su mando, pero también vive bajo su sombra. Entre los nobles y cortesanos, se respira respeto, pero también una cierta distancia. Nadie osa tratarlo con familiaridad. Incluso los más allegados escogen con cuidado cada palabra cuando están ante él. Desde hace años, el duque se ha negado a tomar esposa. Ha tenido amantes, sí, pero ninguna ha cruzado el umbral de lo oficial. La muerte de una antigua prometida lo hizo rehuir de los lazos del matrimonio, entregándose en cambio a la política, la caza y el arte de la guerra. Sin embargo, el tiempo no se detiene. El duque envejece, y Ferrara sigue sin un heredero legítimo. Federico, su hijo bastardo, nacido de una relación con una dama que murió poco después del parto, ha crecido bajo la tutela y protección del duque. No es noble por derecho, pero sí por formación. Ha sido criado como caballero, instruido en letras, armas y protocolo. Es hábil en la espada, correcto en el habla, prudente en el consejo. A pesar de su condición, goza del afecto del pueblo y de la estima de muchos en la corte. Incluso algunos lo ven como el posible sucesor, si el duque decidiera legitimar su posición. Sin embargo, en los pasillos del palacio, los rumores comienzan a agitarse. El Consejo Ducal, preocupado por la estabilidad futura del ducado, insiste en que el duque debe casarse y engendrar un heredero legítimo. El arzobispo, los capitanes, los juristas, todos coinciden en que Federico no puede, por derecho, heredar Ferrara. Es urgente asegurar la continuidad de la sangre noble por vías legítimas. El duque escucha estos consejos con atención, aunque no sin cierto desdén. Ha vivido tantos años sin compañía formal que el matrimonio le parece más una obligación que una necesidad. Sin embargo, la lógica del deber pesa más que la del deseo. Así, tras días de deliberación silenciosa, anuncia su decisión: tomará esposa. No cualquier dama, sino una noble española de limpia sangre, criada en los principios del decoro, la obediencia y la virtud. Los emisarios viajan al extranjero con instrucciones precisas. En Sevilla encuentran a Casandra, joven de noble linaje, huérfana de padre, hija de una casa venida a menos, pero aún respetada. Es bella, discreta, y está educada en las letras y las costumbres cortesanas. La propuesta la sorprende, pero no la rechaza. Sabe lo que representa esa unión: un ascenso, un futuro asegurado y una vida entre lujos, aunque lejos de su tierra. El duque, como prueba de estima y confianza, encomienda a Federico una misión de alta responsabilidad. Debe viajar a España para recibir a Casandra, representarlo con dignidad ante la corte sevillana, y escoltarla con honor hasta Ferrara. Para muchos, la elección de Federico para tal encargo es una muestra clara del afecto que el duque le profesa. Para otros, un riesgo. Pero nadie se atreve a contradecirlo. Federico, siempre leal, acepta con humildad. No sospecha aún lo que ese viaje representará para su vida. Parte del palacio con el corazón lleno de deber,
sin imaginar que el camino que inicia no lo llevará al honor, sino al abismo. En Ferrara, mientras tanto, los preparativos para recibir a la futura duquesa avanzan con precisión. El duque observa desde su balcón, en silencio. La plaza principal es adornada. Se disponen tapices y arreglos florales. El pueblo, ajeno al drama que se avecina, celebra la noticia con júbilo. Pero en lo alto de las torres, donde los cuervos sobrevuelan y los ecos se disuelven en piedra, el destino empieza a entrelazar los hilos de una tragedia que, aunque aún no ha comenzado, ya ha sido tejida. Capítulo 2. El encuentro. El viaje de Federico hacia España transcurre con serenidad y diligencia. Acompañado por un pequeño séquito de confianza y portando cartas con el sello ducal, atraviesa tierras y fronteras con el respeto que merece un emisario de Ferrara. En cada villa y cada castillo que pisa, es recibido con honores. Su presencia impone por la natural dignidad de su carácter, por su dominio del idioma y por su prudencia en el trato. En Sevilla, la noticia de su llegada había precedido su arribo. La corte local, aunque más modesta que la de Ferrara, prepara una recepción acorde a la magnitud de la alianza. Cassandra, la prometida del duque, ha sido informada de que será un caballero joven, apuesto y honorable quien vendrá a escoltarla. La idea la perturba y le intriga. No conoce aún a su futuro esposo y apenas ha recibido noticias vagas sobre su edad, su porte y su fama. Pero la figura de su emisario despierta en ella una curiosidad involuntaria. El primer encuentro entre Federico y Cassandra ocurre en los jardines de una casa señorial, propiedad de un noble allegado a la familia de ella. La joven aparece vestida con sobriedad, cubierta con un manto ligero, la cabeza descubierta por cortesía, los ojos bajos, como corresponde a su educación. Federico, al verla, se detiene. No lo hace por descortesía, sino porque la imagen le sorprende. No esperaba encontrar tanta juventud, tanto equilibrio entre elegancia y sencillez. Cassandra, por su parte, alza los ojos solo por un instante. Ve ante sí a un hombre distinto a lo que imaginaba. No es un diplomático envejecido ni un cortesano afectado. Es un caballero de presencia firme, mirada clara y modales serenos. Federico le habla con respeto, la saluda en nombre del duque y le ofrece su protección para el viaje. Ella responde con voz suave, midiendo sus palabras, acostumbrada a la vigilancia constante sobre cada gesto. Durante los días que preceden la partida hacia Ferrara, Federico y Cassandra coinciden en varias ocasiones. No por deseo, sino por protocolo. Él supervisa los preparativos del viaje, se asegura del bienestar de la comitiva y de la seguridad de la dama que ahora escolta. Ella permanece en compañía de sus damas, pero escucha atentamente cada vez que él habla, observa cómo se conduce, nota su discreción y su inteligencia. No hay palabras de más. No hay gestos indebidos. Pero una inquietud nueva empieza a formarse entre ambos, como una bruma invisible. No es aún afecto, ni tampoco atracción reconocida, pero sí la leve sospecha de que el destino ha cruzado dos voluntades que no se habían buscado. El día de la partida, el cielo está despejado. La comitiva se pone en marcha al amanecer. Federico cabalga al frente, atento a cada detalle del camino. Cassandra viaja en una litera, rodeada por sus damas, con los cortinajes apenas abiertos. A través de ellos, ve a Federico de vez en cuando, y en su interior se repite una pregunta que no se atreve a formular. ¿Por qué su prometido, el duque, no vino en persona a buscarla? Federico, por su parte, cabalga en silencio. Cumple su deber sin fallos, pero en su pecho, muy a su pesar, empieza a crecer una inquietud que no entiende. No hay falta en sus actos, no hay pensamiento que cruce el límite del respeto, pero hay una conciencia nueva, una percepción que no estaba allí antes. Como si supiera que lo que hoy apenas roza la superficie, mañana podría hundirse con fuerza en lo más profundo. El viaje hacia Ferrara ha comenzado. El aire es puro, los días son largos y el peligro aún parece lejano. Pero el drama ha iniciado su curso. Y ni Federico ni Cassandra saben que han entrado ya en la antesala de una tragedia que no podrán evitar. Capítulo 3. La comitiva del silencio. La comitiva avanza lenta pero constante a través de las tierras que separan Sevilla de Ferrara. El trayecto, aunque planeado con cuidado, se extiende más allá de lo previsto por la lluvia de primavera y los caminos anegados. Sin embargo, los viajeros no se quejan. El séquito de Federico está compuesto por hombres de confianza, soldados disciplinados y sirvientes entrenados en la etiqueta y la contención.
Nadie habla más de lo necesario, nadie incurre en familiaridades. Es un viaje regido por el deber, el decoro y el silencio. Cassandra, en su litera, ocupa los días leyendo salmos o conversando en voz baja con una de sus damas, Leonor, la más cercana y sensata. Por momentos, su mirada se pierde en el paisaje que cruza veloz tras las cortinas del carruaje. A pesar de los ruidos de la marcha, a pesar del vaivén y la incomodidad del largo camino, hay un murmullo interior que no la deja en paz. Un pensamiento recurrente, el nombre de Federico. No hay osadía en su recuerdo, pero sí una curiosidad persistente, una sensación que desborda la simple cortesía. Federico, por su parte, cabalga adelante, siempre al tanto de la ruta, de los alojamientos previstos, de la seguridad del grupo. Su mente se mantiene ocupada, pero su interior comienza a rendirse a una evidencia que no puede negar. Cassandra no es como las otras damas que ha conocido en la corte. Tiene una presencia distinta, una templanza que impone respeto y al mismo tiempo provoca admiración. La suya no es una belleza al uso, sino una armonía silenciosa, una inteligencia contenida. Y aunque él mismo se esfuerza por no darle demasiada importancia a esa impresión, cada día se le hace más difícil ignorarla. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse entre las montañas y el séquito buscaba abrigo en una posada modesta, ocurrió el primer incidente que rompería la monotonía del trayecto. Uno de los carruajes perdió una rueda al cruzar un puente de madera. Cassandra, que en ese momento había descendido para estirar las piernas, quedó expuesta en medio del sendero, con el grupo aún desorganizado. Un jinete, de procedencia incierta, apareció repentinamente en el horizonte, y sin reconocer a la dama, se aproximó con premura, desbordando el límite del respeto. Federico no tardó en reaccionar. Detuvo al forastero con firmeza y sin violencia, pero con una autoridad que dejó claro quién comandaba allí. El gesto fue rápido, casi instintivo, y sin embargo, no pasó desapercibido para Cassandra. Por primera vez lo vio con otra mirada, no solo como el caballero correcto y obediente, sino como el hombre capaz de actuar con determinación frente al peligro. Agradeció la intervención con una leve inclinación de cabeza, sin palabras, pero el silencio entre ambos ya no era el mismo que antes. Esa noche, en la posada, mientras el séquito descansaba y el fuego chisporroteaba en la gran sala, Cassandra escribió una carta a su tía, relatándole las incidencias del viaje y haciendo apenas una mención fugaz a Federico. No se permitió el detalle, pero en sus frases había una calidez nueva, una especie de temblor contenido que ni siquiera ella supo identificar. Federico, encerrado en su aposento, repasaba mentalmente cada momento del día. La imagen de Cassandra, en pie junto al puente, con la brisa moviendo su capa y los ojos fijos en él, no lo dejaba descansar. Se dijo que era el cansancio, que era el deber, que era el orgullo de servir bien a su padre. Pero algo dentro de sí, una voz aún tímida, comenzaba a sugerirle que lo que sentía no era solo lealtad. A la mañana siguiente, la comitiva retomó la marcha. Los días siguientes transcurrieron sin novedades, pero algo había cambiado. Entre Cassandra y Federico se había abierto un espacio nuevo, un espacio sin palabras, pero cargado de sentido. No era aún amor. No era deseo. Era la posibilidad. Y esa posibilidad, aunque invisible, ya había echado raíces. Capítulo 4. Llegada a Ferrara. El trayecto se prolonga durante semanas. Las estaciones parecen fundirse entre sí mientras los viajeros atraviesan valles, cruzan ríos y descansan en fortalezas dispuestas de antemano para su paso. Finalmente, una mañana clara, con el rocío aún suspendido en los campos, el horizonte deja entrever las torres de Ferrara. La ciudad, con sus murallas firmes y sus torres de ladrillo, se yergue como una promesa y, al mismo tiempo, como un umbral irrevocable. A la entrada de la ciudad, una escolta de caballeros del duque aguarda a la comitiva. Llevan el estandarte de la casa y visten los colores de la familia Este. Federico se adelanta, intercambia saludos formales y conduce el cortejo por las calles empedradas, entre la curiosa mirada de los habitantes. Las ventanas se llenan de rostros expectantes. La llegada de una esposa prometida al duque es motivo de celebración, pero también de especulación. Cassandra viaja ahora en una carroza más digna, preparada especialmente para el tramo final del recorrido. A pesar del cansancio acumulado, conserva la compostura. Observa desde dentro los edificios de la ciudad, las plazas, los templos, los rostros que la contemplan sin conocerla. Sabe que, a partir de este momento,
Su vida estará sujeta a las reglas de una corte extraña, a las costumbres de un país que no es el suyo, y a un matrimonio que aún no ha comenzado. El duque de Ferrara recibe a su prometida en el patio central del palacio, acompañado por sus consejeros, damas y caballeros de la corte. Es un hombre maduro, de aspecto severo y dignidad imperturbable. Su porte impone, pero su expresión es contenida. Saluda a Cassandra con mesura y le ofrece la mano para que descienda del carruaje. Ella responde con cortesía, pero en su interior siente la distancia inmediata entre ambos. No hay ternura, ni entusiasmo. Hay respeto, sí, pero también un muro invisible. Federico, que ha entregado ya el encargo y cumplido su misión, permanece unos pasos atrás. El duque le dirige unas breves palabras de agradecimiento, valorando su diligencia y el cuidado prestado. El hijo responde con humildad. Pero en los ojos de ambos hay algo más que cortesía. Una barrera no declarada, una distancia que ha existido siempre, aunque no se nombre. Los días siguientes están marcados por los preparativos del enlace. Cassandra es instalada en un ala privada del palacio, rodeada por damas de honor y servidumbre elegida para acompañarla. Recibe vestidos, joyas, protocolos. La corte murmura. Algunos, en voz baja, comentan la belleza discreta de la nueva duquesa. Otros hablan de la frialdad del duque. Y no faltan quienes, con tono malicioso, mencionan la cercanía entre la dama y Federico durante el viaje. Federico, mientras tanto, regresa a sus deberes militares. Reanuda su entrenamiento con la guardia y se presenta a las reuniones del consejo con puntualidad. Su comportamiento es impecable, pero en su interior siente una perturbación que no sabe explicar. Algo ha cambiado. La ciudad que conoce desde su niñez, las estancias del palacio que le han sido familiares desde siempre, le resultan ahora extrañas, como si el orden habitual se hubiera alterado. Una tarde, el duque manda llamar a su hijo. Se encuentran en la biblioteca, entre anaqueles altos y muros silenciosos. Le habla con tono serio, sin rodeos. Le dice que ha observado la atención con que trató a Cassandra durante el viaje, y que espera que ahora, cumplido su deber, se retire a su lugar. No hay acusación en sus palabras, pero sí una advertencia. Federico asiente, respetuoso. No rebate, no explica. Pero en su interior, una inquietud se instala con fuerza. Lo que hasta entonces era solo confusión, ahora comienza a convertirse en conciencia. Cassandra, en sus aposentos, empieza a notar la rigidez del ambiente. La vida palaciega, aunque elegante, es fría. El duque, si bien correcto, no se muestra afectuoso. Las palabras entre ambos son escasas. A veces, durante los banquetes o las recepciones, ella ve a Federico desde lejos. No intercambian más que miradas breves, discretas. Pero en ese breve cruce de ojos hay más verdad que en todos los discursos cortesanos. El día de la boda se aproxima. Los campanarios se preparan. El clero ha sido convocado. La ciudad aguarda con expectativa. Y sin embargo, en el corazón de los dos jóvenes, Cassandra y Federico, comienza a formarse la sombra de un sentimiento que ninguno se atreve aún a nombrar. Capítulo 5. El vínculo silencioso. La boda se celebra con toda la pompa que exige la nobleza de Ferrara. Las campanas repican desde temprano y las calles se adornan con estandartes y flores. El palacio vibra con una actividad febril. Sirvientes, cocineros, músicos, guardias y damas cruzan pasillos y patios en una coreografía estudiada. La ciudad entera se detiene para mirar, para comentar, para celebrar. Es el enlace de un duque con una dama noble de linaje español. Un acontecimiento que reafirma alianzas, despierta envidias y viste de fiesta la solemnidad del poder. Cassandra es vestida por sus doncellas. Lleva un vestido blanco de raso y encaje, sencillo pero digno. Sus manos no tiemblan, pero su rostro permanece sereno, demasiado sereno. Ha aceptado su destino con obediencia. No hay lágrimas ni entusiasmo. Hay solo una voluntad firme, cumplir su papel. En el espejo la observa su doncella Leonor, que percibe en su mirada una profundidad nueva, algo que no existía antes del viaje. El duque aguarda en la capilla palaciega. Federico se encuentra entre los asistentes, vestido con gala militar, en el lugar que le corresponde, sin más protagonismo que el de ser el hijo del esposo. Desde su sitio, contempla la ceremonia con rostro impenetrable, aunque por dentro una tormenta se agita silenciosa.
No hay razón para ese desasosiego, se dice a sí mismo. No hay causa legítima para ese dolor que no ha sido invitado. Pero lo siente, irremediablemente. El obispo comienza el ritual. Las palabras de la ceremonia se suceden una tras otra con cadencia solemne. Cassandra responde sin vacilar. El duque, con voz firme, pronuncia los votos. Y cuando el anillo se desliza en su dedo, el deber queda sellado ante Dios y ante los hombres. Son ahora marido y mujer, unidos por ley, por sangre política, por el destino trazado por otros. La celebración se prolonga durante horas. Se sirven manjares finos, se entonan canciones, se representan danzas. La corte ríe, brinda, celebra. Pero Cassandra se mantiene en su lugar, sonriente sin exceso, conversando con quienes se le acercan, agradeciendo con cortesía. El duque, aunque satisfecho, se muestra parco. No hay en el afecto visible. No hay pasión, ni ternura. Solo posesión, poder consolidado. Federico se limita a observar. No se acerca, no interfiere. Sabe que cada gesto es observado. Que cada paso podría ser interpretado con doblez. Y sin embargo, a lo largo del banquete, hay instantes donde sus ojos se cruzan con los de Cassandra. No se dicen nada. No se acercan. Pero el silencio entre ambos tiene ya otro peso. No es vacío, es presencia. Esa noche, mientras la fiesta continúa en los salones, Federico se retira pronto a sus aposentos. No desea escuchar más risas ajenas ni brindis vacíos. En la soledad de su habitación, se enfrenta por primera vez con claridad a lo que ha comenzado a nacer dentro de él. Un sentimiento que no puede, no debe, corresponder. Porque es absurdo. Porque es prohibido. Porque es su madrastra. Cassandra, en cambio, permanece en la habitación conyugal. El duque la acompaña, pero el encuentro entre ellos es breve y distante. No hay palabras dulces, ni gestos afectuosos. Solo un deber que se cumple con frialdad. Cuando finalmente queda sola, sentada frente al ventanal que da al jardín, respira el aire nocturno y piensa en Federico. No en forma de deseo, ni siquiera de amor, sino como quien recuerda una brisa suave tras un día caluroso. Algo que no debiera ser importante, y sin embargo, lo es. Los días siguientes se suceden en calma. Cassandra comienza a ocupar su lugar como duquesa. Participa en reuniones, acompaña al duque en actos públicos, reparte limosna a los pobres, recibe visitas de damas nobles. Su imagen gana respeto entre los cortesanos, que la elogian por su discreción, su saber estar, su sentido de la mesura. Nadie puede acusarla de falta alguna. Y sin embargo, su relación con el duque sigue siendo distante, casi mecánica. Federico, por su parte, busca refugio en los entrenamientos, en las tareas del consejo militar, en los asuntos de la frontera. Se entrega con más rigor a sus deberes, como quien desea castigar algo que no puede confesar ni nombrar. Pero incluso así, el recuerdo de Cassandra lo acompaña. No por su belleza, aunque la tiene, sino por esa extraña conexión que surgió en el viaje, por esa afinidad de silencios compartidos. Un día, sin planearlo, vuelven a coincidir. Cassandra pasea por los jardines del palacio, escoltada solo por Leonor. Federico atraviesa el sendero de piedra que bordea el estanque. El cruce es inevitable. Ambos se detienen, se saludan con un gesto leve, y por unos instantes, las palabras rompen el muro del protocolo. Mi señor, dice ella, celebro verte bien. Ferrara te ha echado de menos. Y yo me alegro de veros, mi señora, responde él, con voz serena. No hay más. Pero en ese breve intercambio hay una tensión invisible, una cuerda sutil que empieza a vibrar. Un vínculo silencioso que ninguno ha buscado, pero que ahora existe. Y lo que antes fue solo un murmullo interno, empieza a adquirir nombre: peligro. Capítulo 6. El frágil equilibrio. La rutina en el palacio continúa con la regularidad que dicta la etiqueta ducal. El duque, ocupado en asuntos de Estado, en audiencias con embajadores y en la administración de justicia, se mantiene alejado emocionalmente de su nueva esposa. Cassandra, por su parte, cumple con diligencia los deberes de su nueva posición. Recibe visitas, organiza actos de caridad, supervisa el orden de la casa y mantiene siempre una conducta irreprochable. Su serenidad comienza a ganar respeto entre los cortesanos, quienes, si bien en un inicio la observaban con recelo por ser extranjera,
ahora la contemplan con creciente admiración. Pero tras ese equilibrio aparente, crece una tensión subterránea. La relación entre Cassandra y Federico sigue siendo distante, medida en gestos breves y palabras escasas, pero hay algo en el aire, en las pausas de las conversaciones, en los silencios prolongados, que insinúa lo que ninguno se atreve a reconocer. Un día, Federico se presenta ante su padre para pedirle permiso de partir hacia la frontera del ducado. Aduce deberes militares, una necesidad de reforzar las defensas ante rumores de conflictos menores con ciudades vecinas. El duque, confiado en el temple de su hijo, le concede el permiso sin dudar. No advierte en su petición un intento de huida, ni sospecha que en el corazón de Federico se libra una batalla que nada tiene que ver con la política. Cassandra se entera de la partida por boca de Leonor. No dice nada. Continúa peinándose frente al espejo con gesto tranquilo. Solo en su mirada hay una leve sombra, algo que pasa fugaz, casi imperceptible. La mañana de la partida, Federico cruza el patio de armas con su montura lista. Cassandra lo observa desde una galería alta, tras los cortinajes. No se han despedido. No deben hacerlo. Pero él, al salir, levanta la vista. No sabe si la verá. No sabe si ella estará allí. Y sin embargo, la encuentra. Por un instante, sus ojos se cruzan. No hay palabras. Ningún gesto. Solo el peso de lo no dicho. Durante los días que siguen, Cassandra parece más recogida. Cumple sus deberes, responde con cortesía, pero se le nota ausente. El duque, ocupado, apenas lo nota. Para él, Cassandra es una esposa cumplidora, sin escándalos, sin exigencias. Y esa estabilidad le basta. En la frontera, Federico busca ahogar su inquietud en el deber. Recorre puestos, inspecciona tropas, supervisa fortificaciones. Pero en los momentos de calma, el rostro de Cassandra vuelve a su mente. Intenta razonar consigo mismo. Ella es la esposa de su padre, una mujer casada, inaccesible. No hay justificación, ni excusa. Pero el pensamiento regresa, insistente, incontrolable. Pasan varias semanas. El duque, deseando llevar a cabo una inspección personal de sus dominios, decide partir hacia la frontera, acompañado de su esposa y una comitiva reducida. Es una decisión que parece surgir de la necesidad de mostrarse cercano al pueblo, pero en realidad responde al impulso de salir del entorno palaciego, donde todo se le presenta demasiado repetido. Cuando Cassandra recibe la noticia de que debe acompañar al duque, un leve estremecimiento la recorre. Comprende que volverá a ver a Federico. No lo ha buscado. No lo ha deseado, pero no puede negar que la sola posibilidad despierta en ella una inquietud profunda. El viaje se realiza con calma, a través de campos y aldeas que se abren con respeto al paso del estandarte ducal. En cada parada, Cassandra cumple con su papel, ofrece limosnas, escucha peticiones, conversa con las damas locales. El duque se muestra satisfecho con la recepción popular, y su orgullo se reafirma. Para él, lo que importa es la imagen, la obediencia, la continuidad del poder. Finalmente, llegan a la fortaleza donde Federico se encuentra instalado. El reencuentro entre padre e hijo es formal. Se abrazan, intercambian palabras sobre el estado del ejército, sobre las mejoras en la defensa. El duque expresa su satisfacción, mientras los soldados saludan con respeto. Cuando Federico ve a Cassandra, nota que algo ha cambiado en su semblante. No es tristeza. No es alegría. Es, quizá, una mezcla de contención y resignación. Ella lo saluda con la debida reverencia, sin perder en ningún momento el decoro. Él le responde con cortesía militar, pero sus ojos no pueden evitar sostener la mirada unos segundos más de lo conveniente. Durante la primera noche en la fortaleza, se ofrece una cena en honor al duque. Cassandra se sienta junto a su esposo. Federico, en el extremo opuesto de la mesa. Hay música, vino, conversación, pero entre Cassandra y Federico no hay palabra. Solo miradas fugaces, discretas, que hablan en un lenguaje que nadie más comprende. Y en ese silencio compartido, ambos entienden que están en el filo de algo peligroso. Que cada día que pase, esa tensión se hará más insoportable. Que ese frágil equilibrio que los mantiene en pie puede romperse al más leve impulso. Ambos lo saben. Y sin embargo, ninguno da un paso atrás. Capítulo 7. La llama encubierta.
La estancia del duque en la fortaleza se alarga más de lo previsto. Las visitas a pueblos cercanos, las reuniones con capitanes y la inspección del terreno ocupan buena parte de sus jornadas. Cassandra, mientras tanto, permanece en la residencia dispuesta para ella, cumpliendo su papel con sobriedad y sin queja. Sin embargo, la cercanía constante con Federico comienza a quebrar la rigidez de sus emociones. En el jardín interior de la fortaleza, bajo los árboles de sombra tenue, se cruzan algunas veces. En una ocasión, Federico se aproxima a Cassandra con un gesto discreto, buscando un momento breve a solas. Leonor, siempre atenta, se aleja a una prudente distancia, fingiendo inspeccionar las flores. «Mi señora», dice Federico, con voz baja y templada, «permíteme saber si os sentís cómoda en este lugar. No querría que vuestra presencia aquí, lejos del palacio, se tornase en sacrificio». Cassandra levanta la mirada. Su rostro es sereno, pero su voz apenas contiene la tensión de lo no dicho. «Os agradezco vuestro cuidado, señor. Vuestra cortesía habla por vos. Estoy donde debo estar, y cumplo lo que se espera de mí. ¿Y lo que vos deseáis?», pregunta él, casi sin pensar. Cassandra se sobresalta levemente. Luego desvía la vista hacia el suelo, donde la luz dibuja líneas quebradas entre las hojas. «Los deseos, a veces, son enemigos del deber», responde. «No conviene darles alimento». Federico permanece en silencio. Sabe que ha cruzado un límite. Y también sabe que no puede volver atrás con facilidad. A partir de ese día, los encuentros fortuitos entre ambos se tornan más frecuentes. Las conversaciones siguen siendo breves, veladas, envueltas en la cortesía obligada. Pero el tono cambia. Hay pausas, dudas, silencios que se prolongan más de lo necesario. Y en cada una de esas brechas, nace una llama. Una noche, durante una cena más íntima en la residencia, el duque, tras brindar con sus hombres por la paz del ducado, se retira temprano a descansar. Federico queda en la sala junto a algunos capitanes, pero pronto se despide. Cassandra, sentada aún junto al fuego, se permite permanecer unos momentos más. La habitación se vacía. Él vuelve. Cruza la puerta con paso contenido y se detiene a cierta distancia. No dice nada al principio. Cassandra siente su presencia antes de mirarlo. Cuando al fin alza la vista, sus ojos se encuentran con los de Federico. No hay palabras. «¿Por qué volvéis?», pregunta ella, sin elevar la voz. «Porque no puedo marcharme», responde él, firme, pero dolido. Cassandra se pone de pie. Mira alrededor, como si temiera ser vista. Luego se acerca un paso. «Esto no puede ser», dice, más para sí misma que para él. «No es justo, ni digno. El duque confía en vos. Yo soy su esposa». «Y sin embargo», replica Federico, «¿qué somos cuando nadie nos ve? ¿Qué queda de la voluntad cuando el alma se revela?». Cassandra tiembla levemente. Luego, con un movimiento firme, camina hacia la puerta. «Debemos evitar esto», dice. «Lo que haya en nosotros, ha de morir aquí. No habrá más palabras. No más miradas». Y sin esperar respuesta, se marcha. Federico queda solo. En su rostro hay desolación, pero también una determinación que comienza a tomar forma. Durante los días siguientes, ambos evitan todo contacto directo. No cruzan palabras, ni miradas. La distancia es deliberada, pero no logra apagar la tensión que se arrastra en el ambiente. Cada gesto contenido, cada saludo frío, es una negación que se convierte en afirmación silenciosa. Leonor, astuta y observadora, percibe lo que nadie dice. Se convierte en guardiana silenciosa de su señora, aunque no la juzga. Su lealtad es mayor que su escándalo, y su silencio se vuelve cómplice, aunque cargado de pesar. El duque, ajeno a todo, anuncia que regresarán al palacio en unos días. Los asuntos en la frontera están bajo control y su presencia ya no es necesaria. Federico, por su parte, no dice nada. Obedece. El último día en la fortaleza, Federico se acerca a la galería desde donde Cassandra observa la puesta del sol. Leonor ha sido enviada a preparar los equipajes. Por un instante, están solos. «Perdonadme», dice él. «Nunca fue mi intención heriros». Cassandra guarda silencio. Luego responde. «El dolor no viene del daño recibido, sino del que uno mismo consiente».
Marchémonos antes de que sea tarde. Y con ese murmullo que parece una sentencia, da por cerrado el instante. Pero lo que habita en el silencio, no muere tan fácilmente. Capítulo 8. La sombra de la culpa. El regreso al palacio se realiza con la solemnidad que caracteriza al duque en sus movimientos. Los viajeros son recibidos con los honores que se deben a la nobleza, y la vida en la corte retoma su curso habitual. Sin embargo, para Cassandra y Federico, el regreso está marcado por una carga invisible, que se va acumulando cada día en los rincones de su alma, una sombra que no se disipa con la rutina ni el bullicio de la corte. La mansión ducal se siente diferente. Cassandra ya no camina por sus pasillos con la misma ligereza de antes. Hay algo que la atenaza, algo que se ha fraguado en la distancia entre ella y Federico. Aunque ambos intentan retomar sus respectivos roles, él, como hijo del duque, ella, como esposa devota y obediente, la tensión no puede ser disimulada. El aire está viciado por lo que no se dice, por lo que se ha tocado y que ahora queda como una herida abierta. El duque, al parecer, no percibe nada extraño. Cassandra lo sigue como siempre en su vida pública, atenta y decidida a no quebrantar las normas de la etiqueta. Ella se convierte en un espejo en el que se reflejan las normas y el protocolo, pero lejos de ser la mujer que alguna vez fue, su interior se deshace lentamente. Federico, por su parte, se mantiene distante, obsesionado con sus responsabilidades en el ducado. No hay tiempo para contemplar el sufrimiento que se ha encarnado en su corazón, ni para preguntarse si, en su afán de cumplir con su deber, está ignorando el peso de la culpabilidad que lleva sobre sus hombros. Pero en las horas solitarias de la noche, cuando la corte duerme y el murmullo de los sirvientes se apaga, es cuando las sombras se vuelven más densas. Una tarde, mientras el duque se encuentra en una reunión con los consejeros, Federico se cruza con Cassandra en uno de los pasillos más apartados del palacio. Ninguno de los dos se detiene, pero hay una frágil conexión en el instante que se reconocen. Es una mirada rápida, furtiva, que contiene más que 1000 palabras. Y, por un momento, ambos sienten que el mundo podría desmoronarse a su alrededor si se permitieran hablar. Pero no lo hacen. Saben que no deben. Esa noche, Cassandra se retira temprano a sus habitaciones. Leonor, al verla, nota algo en su expresión. Hay una fatiga en sus ojos, una tristeza que antes no estaba. La joven dama no dice nada, pero su silencio es suficiente para que Cassandra le sonría con amargura. No hay nada, Leonor, dice Cassandra, mientras se acomoda en su lecho. Nada que una mujer no pueda soportar. Ninguna carga que el deber no pueda aliviar. Pero Leonor no está convencida. El dolor de su señora no se puede esconder con palabras vacías. Y en ese mismo instante, en una habitación cercana, Federico se encuentra frente a su propio reflejo. Se mira fijamente en el espejo, como si intentara encontrar algo que justificara su comportamiento, algo que pudiera aliviar la culpa que lo consume. Sabe que ha cruzado una línea, que ha tocado algo que no puede deshacer, pero las razones se mezclan con el deseo, con la pasión que no ha podido controlar. El duque, ajeno a las tensiones entre su hijo y su esposa, sigue sumido en sus responsabilidades de gobierno. Los días se suceden, pero la paz en el ducado es, en muchos aspectos, una ilusión. La corte sigue su curso, las fiestas y recepciones son organizadas, las alianzas políticas se negocian con sonrisas. Pero la serenidad externa esconde el tumulto interior de los tres principales actores en esta tragedia silenciosa. Una noche, tras una cena, el duque anuncia que realizará un viaje por varios de los dominios vecinos. Es una excusa más para seguir reforzando su poder y control, pero para Federico, la noticia cae como una condena. Padre, dice Federico, con una voz que apenas disimula su angustia, ¿es realmente necesario que partáis? Los asuntos del ducado parecen estar bajo control. El duque lo mira, ligeramente sorprendido por la preocupación en su voz, pero se apresura a calmarlo. Es necesario, hijo. El gobierno no puede descansar. Necesito asegurarme de que todo esté en su lugar. Federico se siente impotente, como si todo lo que le rodea estuviera fuera de su control. Su padre, ajeno a su conflicto interno, sigue adelante con sus planes. Cassandra, al enterarse del viaje, no muestra emoción alguna. Se limita a seguir el protocolo, organizando las pertenencias y asegurándose de que todo esté dispuesto para la partida. Su rostro no delata nada, pero su corazón está lleno de pensamientos oscuros.
La partida del duque marca un antes y un después en la relación entre Federico y Cassandra. El hecho de que él no tenga que ocultarse de la mirada vigilante de su padre le da una falsa sensación de libertad. Y aunque ambos intentan mantenerse fieles a la distancia que se han impuesto, sus corazones laten al mismo ritmo, y lo que antes era un conflicto emocional se convierte en una lucha silenciosa entre el deseo y el deber. El tiempo que pasa parece eterno, y cada encuentro, cada palabra no pronunciada, va forjando una barrera aún más alta entre ellos. Saben lo que han perdido y lo que aún pueden perder, pero no pueden evitar el destino que, como una sombra, se cierne sobre sus vidas. Capítulo 9. La revelación inesperada. El duque ha partido, y con su ausencia, el palacio parece haberse sumido en una calma inquietante. Las actividades cotidianas continúan, pero el ambiente es palpable, tenso. Cassandra y Federico, aunque separados por las formalidades de la corte, se encuentran más cercanos que nunca, como si la distancia física no fuera suficiente para detener lo que se ha desatado entre ellos. En su propia habitación, Cassandra se enfrenta a su propio tormento interno. Durante los días previos, la conducta de Federico ha estado marcada por gestos cautelosos, y aunque su trato hacia ella sigue siendo correcto y respetuoso, hay algo en sus miradas que revela la lucha que se libra en sus corazones. Pero ella no quiere ver, no quiere reconocer lo que está sucediendo. Cada vez que sus ojos se cruzan, un abismo parece abrirse entre ellos, pero no se atreven a saltarlo. El castigo que ambos temen no es solo el de ser descubiertos, sino algo mucho más profundo, el tormento que nace de la traición interna, la lucha entre lo que deberían hacer y lo que sus corazones insisten en desear. Una tarde, durante un paseo por los jardines del palacio, Cassandra se encuentra con Leonor, quien la observa con una preocupación disimulada. «Mi señora, parece que os aqueja algo», dice Leonor, con tono suave, sin atreverse a hacer un reproche. Cassandra sonríe con amargura, incapaz de ocultar la fatiga que se ha acumulado en su alma. «Nada que no pueda superar, Leonor», responde, buscando en sus palabras una fuerza que no siente. Leonor, sin embargo, no se conforma con esa respuesta. «Sabéis que podéis contar conmigo», insiste. «No es solo la cortesía lo que me mueve a decíroslo, sino la sincera preocupación por vos. Algo se ha quebrado en vos, mi señora. No puedo evitar verlo». Cassandra la mira fijamente. El silencio se extiende entre ellas, pero en el fondo, Cassandra sabe que Leonor tiene razón. Algo se ha roto en ella. Algo que no se puede reparar, por más que lo intente. La sombra de lo prohibido la sigue, aunque intente huir de ella. Esa misma tarde, Federico se encuentra en la biblioteca del palacio, revisando algunos documentos relacionados con los asuntos del ducado. Pero su mente está lejos de esos papeles. Cada palabra que lee le parece vacía, y la soledad que siente lo consume lentamente. Se ha acostumbrado a su propia angustia, pero el pensamiento de Cassandra se ha apoderado de él de tal manera que ya no sabe cómo lidiar con sus sentimientos. Sabe que no hay vuelta atrás, y aunque intente convencerse de lo contrario, la relación que entre ellos se ha fraguado no es algo que pueda simplemente ignorar. En un momento de absoluta soledad, Federico se deja llevar por la emoción que ha estado reprimida. Se acerca al ventanal, observa el paisaje lejano y sus ojos se llenan de una tristeza profunda. Es entonces cuando Cassandra aparece en la puerta, sin que él la haya oído acercarse. El corazón de Federico late con fuerza, pero no se gira. No quiere que ella lo vea en ese estado. «Federico», dice ella, su voz suave pero firme, como si al pronunciar su nombre tomara una decisión irrevocable. Él se gira lentamente, su rostro marcado por la lucha interna. «Cassandra», responde él, su voz apenas un susurro. Los dos se miran en silencio, como si las palabras ya no pudieran expresarse. Hay algo en el aire que lo hace todo más tangible, algo que ya no se puede ocultar. La tensión entre ellos es palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. «Debemos hablar», dice Cassandra, con una mirada que refleja el peso de lo que ambos han estado evitando. Federico asiente, pero no puede encontrar las palabras. En su mente, las imágenes de sus interacciones previas, de los momentos furtivos, de las emociones no expresadas, se amontonan como una marea que amenaza con ahogarlos. Y aunque su deseo es claro, sabe que el camino que tienen por delante está lleno de consecuencias irrevocables. «¿Qué es lo que nos ha sucedido, Federico?», pregunta Cassandra, con un tono casi desesperado, como si esperara una respuesta que pudiera aliviar su carga.
Lo que ha sucedido no puede deshacerse, responde él, su voz grave. Y lo sé muy bien, Cassandra. No es algo que se pueda borrar. Ella lo mira, sus ojos reflejando una mezcla de ira y tristeza. No es solo lo que ha sucedido. Es lo que podría suceder si no detenemos esto, dice ella, con firmeza. El dolor en sus palabras es evidente. Federico da un paso hacia ella, casi instintivamente, pero se detiene a medio camino. Hay una barrera invisible que los separa, una que ni ellos se atreven a cruzar. Lo sé, susurra él. Lo sé. Pero, ¿qué somos ahora, Cassandra? ¿Qué ha quedado de nosotros después de todo esto? El aire entre ellos se espesa con la duda. Cassandra cierra los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera encontrar una respuesta dentro de sí misma. Pero, al abrirlos, la realidad es la misma. Lo que somos no importa, Federico. Lo que debemos ser, sí. Y eso es lo que debemos cuidar. Federico asiente lentamente, comprendiendo que, por más que lo desee, no puede continuar por este camino. La lucha interna entre el amor no correspondido, el deseo, y el deber hacia su familia y su honor lo consume. En ese preciso instante, el sonido de unos pasos al fondo del pasillo interrumpe su conversación. Ambos se miran, y saben que alguien podría estar cerca. Con un gesto silencioso, ambos se separan, retomando sus lugares en la habitación, ocultando lo que no pueden negar. La puerta se abre con suavidad, y el momento se desvanece, como un sueño que no puede perdurar. Capítulo 10. La presión de la verdad. La corte parece haberse sumido en un silencio tenso. El duque está ausente, pero las sombras de su figura todavía se sienten en los pasillos del palacio, como si su presencia estuviera latente en cada rincón. Sin embargo, la verdadera lucha no es externa, sino interna. Cassandra y Federico se ven obligados a confrontar lo que han estado evitando durante días, y el peso de la culpa les oprime el pecho con cada respiración. El palacio sigue su curso habitual, las recepciones y las fiestas no cesan. La gente de la corte actúa como si nada estuviera ocurriendo, como si las tensiones entre los duques no fueran más que un mal recuerdo. Pero la atmósfera ha cambiado, y todos, aunque disimuladamente, parecen percatarse de que algo no está en su lugar. Cassandra, en su día a día, se siente más distante que nunca. Ya no puede ser la mujer que antes mostraba en público. La cortesía, la sonrisa artificial y las palabras vacías ahora le parecen una pesada carga. Cada vez que cruza miradas con Federico, el nudo en su estómago se aprieta, y sabe que, al igual que él, está atrapada en una telaraña de emociones y responsabilidades que no puede deshacer. En la intimidad de su habitación, la joven dama se ve obligada a enfrentarse a sus propios pensamientos. La soledad la consume, no porque carezca de compañía, sino porque su alma está vacía. La confusión entre el deber y el deseo la tortura. Cassandra sabe que lo que siente por Federico no es algo trivial ni pasajero, pero también sabe que no puede permitir que esa pasión se convierta en algo más. El precio de sucumbir a esa pasión podría ser demasiado alto, no solo para ella, sino también para Federico, para su familia, y para todo lo que representa la nobleza. Esa noche, mientras se prepara para el descanso, Cassandra se encuentra con un reflejo en el espejo que no reconoce. Su rostro, antes sereno y lleno de gracia, ahora muestra señales de la angustia que la ha marcado en los últimos días. Las ojeras bajo sus ojos delatan el tormento de la mente, y al mirarse, siente que ya no es la misma mujer que partió en su viaje hace tan solo unas semanas. Es en ese momento cuando una voz suave interrumpe sus pensamientos. «Mi señora, ¿estáis bien?» Es Leonor, que entra con cautela, como si ya hubiera notado los cambios que han sucedido en su amiga. Cassandra se vuelve hacia ella, tratando de ocultar su desconcierto. Pero Leonor, con su mirada perspicaz, no es fácil de engañar. La joven dama sabe que algo anda mal. «No estoy bien, Leonor». «No lo estoy», responde, sin poder evitar la sinceridad en su voz. La desesperación que ha mantenido oculta durante tanto tiempo finalmente encuentra una salida. Leonor se acerca, poniendo una mano en su hombro, con una expresión de profunda compasión. «Podéis contarme todo, mi señora. No os dejéis consumir por el silencio. Si necesitáis hablar, aquí estoy». Cassandra cierra los ojos por un momento, luchando contra las emociones que amenazan con desbordarse. Sabe que tiene que liberar algo que ha estado guardando en lo más profundo de su ser. Es Federico,
Leonor, confiesa, con voz quebrada. Algo ha cambiado entre nosotros. Algo que no puedo controlar. Leonor la observa, sin juzgarla. Su actitud tranquila invita a la confianza, y Cassandra, aunque reacia, sabe que necesita compartir su carga. Yo, no sé qué hacer, continúa Cassandra, temblorosa. Mi corazón me dice una cosa, pero mi mente me grita que debo detenerme. Que lo que siento por él es un error. Y aún así no puedo dejar de pensar en él. La joven dama se siente atrapada en una red que ha tejido ella misma sin darse cuenta. El amor prohibido, la pasión desbordante, todo se ha entrelazado de tal manera que ya no sabe qué es real y qué es producto de sus propios miedos y deseos. Leonor, ante su confesión, no ofrece soluciones ni consejos apresurados. En su lugar, la mira con empatía. Mi señora, solo vos podéis decidir qué hacer. Pero lo que está claro es que el dolor que sentís no va a desaparecer si no confrontáis lo que está pasando. Es una verdad que no se puede ignorar por mucho tiempo. Cassandra la observa en silencio, sopesando sus palabras. La joven dama tiene razón. Lo que está sucediendo entre ella y Federico no es algo que se pueda seguir evitando. Pero al mismo tiempo, teme que la verdad, al salir a la luz, no solo destruya sus vidas, sino que también destruya todo lo que ha construido hasta ahora. En el mismo instante, Federico se encuentra en una situación igualmente angustiante. Ha pasado los últimos días tratando de mantener la compostura, centrándose en las responsabilidades que su padre le ha encomendado, pero la realidad es que su mente no puede liberarse de la imagen de Cassandra. La relación prohibida, los sentimientos que se han intensificado con cada mirada, cada palabra no dicha, lo han llevado al límite. En su solitaria habitación, Federico reflexiona sobre la creciente tensión que lo consume. Ha intentado convencerse de que lo mejor es alejarse de ella, mantener la distancia para evitar que la pasión los destruya. Pero la verdad es que, cada vez que la ve, cada vez que la siente cerca, su corazón le grita que no puede ignorarla. Es entonces cuando decide que necesita hablar con ella. Necesita entender qué está ocurriendo entre ellos. Las palabras ya no son suficientes para frenar lo que se ha desatado, y sabe que lo que haga a partir de ese momento podría cambiarlo todo. Con determinación, se dirige a la habitación de Cassandra. La decisión está tomada. No puede seguir viviendo con este peso sobre su alma, con esta incertidumbre que lo ha consumido durante días. Mientras camina por los pasillos, cada paso parece un eco de lo que está a punto de suceder, un eco que reverberará en las paredes del palacio y más allá de sus muros. Capítulo 11. Encuentro decisivo. La oscuridad de la noche había caído por completo sobre el palacio, y en sus pasillos se respiraba una quietud que parecía presagiar algo inevitable. Federico había tomado la determinación de hablar con Cassandra, de enfrentarse a lo que había estado evadiendo por tanto tiempo. Su mente estaba llena de dudas, pero una sensación de urgencia le impulsaba a dar ese paso, un paso que cambiaría el curso de sus vidas. Se encontraba ahora frente a la puerta de la habitación de Cassandra. Sus manos temblaban, no solo por la tensión del momento, sino también por el temor a lo que podría descubrir una vez que las palabras fluyeran entre ellos. Sin embargo, sabía que ya no podía continuar con esa incertidumbre, y que cada día que pasaba sin hablar de lo que ocurría entre ellos, el sufrimiento solo aumentaba. Con un suspiro profundo, golpeó suavemente la puerta. El sonido de su puño contra la madera resonó en el silencio de la noche, como un anuncio de que la verdad, al fin, debía ser dicha. Cassandra, que había estado sentada junto a la ventana, mirando la luna llena, se giró al oír el suave toque en la puerta. La angustia que había estado sofocando durante los últimos días parecía haber aumentado, y el simple sonido de la puerta anunciando una visita parecía darle la respuesta que había estado esperando, aunque temiendo. Sin pensarlo más, se levantó y se acercó. «Pasa, Federico», dijo Cassandra, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad en su voz. Federico abrió la puerta con cautela y entró en la habitación. El aire estaba cargado de una tensión palpable, pero no había vuelta atrás. Ambos sabían lo que estaba en juego. Al ver a Cassandra, su corazón dio un vuelco. Ella estaba serena en su postura, pero sus ojos, esos ojos que antes reflejaban solo calma y dulzura, ahora mostraban una profunda inquietud. Federico no pudo evitar sentir una punzada de dolor al ver el sufrimiento que se reflejaba en su rostro. Cassandra lo observó un momento en silencio, como si estuviera tratando de leer lo que él venía a decir.
Federico, por su parte, sentía que las palabras se atoraban en su garganta. Tenía tanto que decir, pero no encontraba la manera de empezar. Finalmente, fue Cassandra quien rompió el silencio. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí, Federico? Preguntó, su voz suave pero firme, como si estuviera cansada de vivir en esa incertidumbre. Federico dio un paso hacia ella, sus ojos fijos en los de Cassandra. Lo que nos ha traído hasta aquí es la verdad, respondió él, con la voz grave y algo temblorosa. La verdad que hemos estado evitando, ocultando, pero que no podemos ignorar más. Cassandra, no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No puedo seguir apartándome de ti, de lo que siento. Cassandra cerró los ojos, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Sabía exactamente lo que Federico quería decir, pero no estaba segura de si debía permitir que las palabras se desbordaran sin medida. Sabía que sus propios sentimientos hacia él eran igualmente poderosos, pero el miedo a las consecuencias la mantenía en vilo. El duque, su marido, seguía fuera, pero pronto regresaría. No podían seguir con esta situación. Todo lo que habían hecho hasta ahora era jugar con fuego. Federico, lo que sientes, comenzó ella, pero no encontró las palabras correctas para continuar. El nudo en su estómago lo impedía. Él la miró intensamente, acercándose aún más, hasta quedar a poca distancia de ella. Ya no había espacio para la evasión, ni para la duda. Sabía que el momento que ambos temían había llegado. Lo que siento es amor, Cassandra, dijo con firmeza. No puedo negarlo más. Y sé que tú también lo sientes. Sé que no eres ajena a lo que ha nacido entre nosotros. Cassandra lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Era verdad, no podía negar lo que sentía, pero también sabía que este amor, esta pasión, era una condena, un amor que no podía ser vivido sin consecuencias terribles. Es cierto, susurró ella, lo que siento por ti es real. Y tú lo sabes. Pero no podemos seguir por este camino, Federico. No podemos. El duque está lejos ahora, pero regresará, y todo lo que hemos hecho hasta ahora puede destruirnos. Federico apretó los dientes. Sabía que Cassandra tenía razón, pero la desesperación lo envolvía. Sentir que el amor de su vida estaba al alcance de sus manos, pero no poder alcanzarlo, le dolía más que cualquier otra cosa. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó él, su voz cargada de impotencia. ¿Nos apartamos el uno del otro? ¿Olvidamos lo que hemos compartido, lo que sentimos? Cassandra suspiró profundamente, sintiendo que la angustia la ahogaba. Sabía lo que tenía que hacer, pero el dolor de tomar esa decisión la consumía. No, Federico. No podemos seguir así. El castigo por nuestra transgresión será más grande que cualquier cosa que hayamos vivido hasta ahora. El duque regresa en breve, y no podemos arriesgar todo por algo que no tiene futuro. Federico la miró fijamente, su corazón roto por las palabras de Cassandra. Pero no podía hacer nada para cambiar la realidad que ella planteaba. Sabía que, en el fondo, ella tenía razón. Pero, ¿cómo podía vivir sin ella? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que no podría tenerla? Un silencio profundo llenó la habitación, y ambos se quedaron allí, mirándose, cada uno sumido en sus pensamientos. Sabían que sus caminos estaban a punto de separarse, que lo que había sido una llama ardiente se apagaría con la llegada de la realidad. Pero, aunque intentaran apartarse, sabían que el amor que compartían sería una sombra que nunca dejarían de cargar. Finalmente, fue Cassandra quien rompió el silencio, con una voz que apenas era un susurro. Lo siento, Federico. Lo siento mucho. Pero debemos separarnos. Es lo que debemos hacer. Federico asintió lentamente, con el corazón lleno de una pena que nunca podría describir. Sabía que, al igual que ella, había llegado al final de este camino. Con una última mirada cargada de amor y dolor, Federico se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Cassandra sola, perdida en sus propios pensamientos. La decisión había sido tomada, y con ella, el final de un amor que nunca podría ser. Capítulo 12. La despedida. El amanecer llegó al palacio como una marea de luz que desvelaba la magnitud de la noche que había quedado atrás. El frío de la madrugada se desvanecía lentamente, dejando paso a un día que comenzaba sin piedad ni tregua para los corazones que aún no podían sanar. La conversación de la noche anterior entre Federico y Cassandra había dejado cicatrices profundas,
marcas invisibles que solo ellos, con su dolor, sabían ver. Nadie más había sido testigo de lo que realmente se habían dicho, y eso, de alguna manera, los protegía. Federico había pasado la noche en vela, recorriendo sus propios pensamientos, luchando contra el torbellino de emociones que no dejaba de agitarse dentro de él. Sabía que lo que había sucedido era inevitable, pero al mismo tiempo sentía que su alma se desmoronaba. El amor que había sentido por Cassandra nunca desaparecería, y eso era lo más cruel de todo. Estaba condenado a amarla, pero debía separarse de ella. A la mañana siguiente, cuando las campanas anunciaron la llegada del día, Federico se levantó de la cama, pero su cuerpo se movía como si estuviera completamente desgastado. Cada paso parecía un esfuerzo más allá de lo que su corazón podía soportar. Había decidido que debía partir, que su presencia en el palacio ya no podía ser más que un tormento tanto para él como para Cassandra. Tenía que marcharse, huir de lo que había sido y de lo que podría haber sido. Sin embargo, al final, sabía que no podía huir de lo más profundo de su ser, de su amor por ella. Cassandra, por su parte, también se encontraba sumida en una agónica reflexión. La despedida estaba cerca, y ella no podía apartar la idea de que jamás encontraría a alguien como Federico. A pesar de que su deber y su lealtad a su esposo le exigían mantener su integridad, el peso de su amor por Federico la atormentaba. Su corazón anhelaba algo que no podía tener. Sin embargo, no podía ignorar que el precio de continuar en esa relación prohibida era demasiado alto. En algún rincón del palacio, Cassandra se encontraba frente a un espejo, tratando de recuperar su compostura. Sus ojos reflejaban una tristeza que no podía disimular, pero su rostro mostraba la serenidad que su posición social le exigía. Pronto, Federico partiría, y con él, sus sueños, sus esperanzas rotas. Sabía que su amor por él era como una llama que, aunque ardiente y hermosa, se consumía rápidamente, dejando solo cenizas. La noticia de la inminente partida de Federico pronto se esparció por los pasillos del palacio, y la inquietud comenzó a instalarse en los corazones de los que quedaban atrás. La pregunta más grande de todos era, ¿por qué Federico había decidido irse? Algunos susurraban que su partida estaba relacionada con asuntos de honor, otros simplemente decían que era el resultado de un amor imposible. Nadie, salvo los implicados, sabía la verdad. El encuentro que había sido prometido entre Federico y Cassandra, después de tanto sufrimiento, finalmente sucedió en los jardines del palacio. El aire era fresco, y el sol comenzaba a elevarse lentamente en el horizonte. Había algo simbólico en esa hora del día, el fin de la oscuridad de la noche, el resplandor de la luz que indicaba un nuevo comienzo para ellos, o el final de lo que una vez fue. Cassandra estaba allí, vestida con la sobriedad de una dama que sabe que la vida la ha llevado a tomar decisiones difíciles. Cuando vio a Federico acercarse, su corazón latió con fuerza, pero también sintió una inmensa tristeza. Él estaba tan distante ahora, como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre ellos, algo que nunca podrían superar. Federico, al verla, no pudo evitar que su mirada se nublara por un momento. En su interior, una sensación de impotencia le oprimía el pecho. Todo lo que había hecho en los últimos días, todas sus acciones y decisiones, lo llevaban al inevitable momento de la despedida. Cassandra, dijo él, su voz grave, pero contenida. Era como si esas palabras le costaran la vida misma. Ha llegado el momento. Debo partir. Cassandra lo miró fijamente, sin poder responder de inmediato. La tristeza que sentía en su interior era tan profunda que ni siquiera sabía qué palabras usar para expresar lo que le costaba esa despedida. Había algo tan definitivo en las palabras de Federico que parecía que él ya se había ido, aunque su presencia aún estaba allí. Lo sé, respondió ella finalmente, con una voz que temblaba ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las contuvo, consciente de que no debía permitir que su debilidad la dominara. Federico dio un paso más hacia ella, y por un momento, la cercanía entre los dos fue insoportable. El deseo de abrazarla, de retenerla en sus brazos, era tan fuerte que casi no podía resistirse. Sin embargo, sabía que no podía. No debía. Mi amor por ti no cambiará, Cassandra, dijo él, las palabras saliendo de su boca como un susurro roto por la emoción. Pero lo que hemos hecho está más allá de lo que podemos soportar. El mundo, la sociedad, el honor, todo está en contra de nosotros. Lo que sentimos no se puede vivir. Solo nos queda el dolor. Cassandra cerró los ojos,
y una lágrima finalmente se deslizó por su rostro. No dijo nada. No podía. Todo lo que él decía era cierto. Ella también sabía que el amor que compartían no tenía cabida en la realidad que les tocaba vivir. Pero eso no impedía que su corazón se rompiera al enfrentarse a la verdad. Lo sé, Federico. Y si pudiera cambiar algo, lo haría. Pero, como tú dices, no se puede. Todo lo que queda es el recuerdo de lo que fue, y el sufrimiento por lo que no pudo ser. En ese instante, los dos compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. No había necesidad de más promesas, de más explicaciones. Ambos sabían que el fin había llegado, que su amor debía quedar en el pasado, convertido en un recuerdo lejano y doloroso. Con un último suspiro, Federico dio un paso atrás, volviendo a la distancia que siempre había existido entre ellos, aunque en su interior sabía que nunca podría alejarse de Cassandra, ni siquiera con su partida. Adiós, Cassandra, dijo él, su voz cargada de dolor. Adiós, Federico, respondió ella, con una tristeza que no podría describir. Y con esas palabras, Federico se alejó, dejándola atrás. Cassandra lo observó hasta que su figura desapareció entre los árboles, y con él, el último vestigio de un amor que, aunque verdadero, nunca podría ser. Capítulo 13. La tormenta interna. El tiempo que siguió a la partida de Federico fue una larga cadena de días sombríos para Cassandra. Cada amanecer traía consigo el eco de la despedida, y cada noche se cerraba con la certeza de que, por más que deseara cambiar el curso de los eventos, no podía. El palacio, que antes había sido un lugar de risas y promesas, ahora se sentía como una cárcel. La opresión de la soledad se colaba en sus pensamientos, y la sombra de su amor perdido era como un manto pesado que la cubría constantemente. A pesar de la serenidad que intentaba mostrar, Cassandra no encontraba paz. Cada rincón del palacio le recordaba a Federico, la terraza donde se habían encontrado en tantas ocasiones, el salón donde él había pronunciado palabras de amor tan intensas que aún resonaban en su mente, el jardín que había sido testigo de su último encuentro. Nada parecía permanecer intacto, ni siquiera su propio ser. Sus sentimientos eran como un mar embravecido que no lograba calmarse, como si el viento del destino continuara azotando su alma. Su marido, el duque, parecía ajeno a todo lo que había ocurrido. Aunque conocía las tensiones que se habían formado entre ellos, nunca sospechó la magnitud de los sentimientos que Cassandra había albergado en su corazón. Ella era una esposa devota, y su comportamiento nunca dio indicios de lo que se había desmoronado en su interior. Pero el dolor que sentía por la separación de Federico era tan profundo que no podía ocultarlo completamente, aunque se esforzaba por mantener una fachada de tranquilidad. La vida debía seguir, aunque dentro de ella algo se había quebrado irremediablemente. Durante semanas, Cassandra trató de adaptarse a su nueva realidad. Se centró en sus obligaciones como esposa, en su papel dentro de la corte, en los eventos y ceremonias que se sucedían sin cesar. Sin embargo, por dentro, todo parecía perder sentido. El recuerdo de Federico se interponía constantemente entre ella y el mundo, como una barrera invisible que la aislaba. No podía evitarlo, era más fuerte que ella. Cada paso que daba era una lucha interna, un esfuerzo por no ser consumida por la tristeza. Por otro lado, Federico, aunque había partido del palacio, no había logrado encontrar la paz que esperaba en su huida. Lejos de Cassandra, el dolor no disminuía, sino que aumentaba. La decisión de separarse de ella lo había marcado de manera irreversible. No había lugar en su corazón para otro amor, ni siquiera para el consuelo que otras mujeres podrían haberle ofrecido. El pensamiento de Cassandra lo seguía a todas partes, y a pesar de su ausencia física, ella seguía siendo su única obsesión. Una tarde, cuando la calma parecía reinar sobre el paisaje, Federico se encontraba en su habitación, mirando el horizonte a través de la ventana. El viento le acariciaba la cara, pero el aire fresco no podía disipar la tormenta que se desataba dentro de él. Había tomado la decisión de marcharse, pero ahora que estaba lejos de Cassandra, se daba cuenta de que su alma no podía escapar de lo que había dejado atrás. La separación le había dolido más de lo que imaginaba, y a pesar de que había intentado convencerse de que lo había hecho por su bien y por el de ella, la verdad era que no podía olvidarla. En sus noches solitarias, Federico repasaba los momentos que había vivido junto a Cassandra, los gestos, las miradas furtivas, los susurros de amor, todo lo que había compartido con ella en secreto. La fuerza de ese amor lo arrastraba hacia una tristeza sin fin,
pero también lo mantenía aferrado a la esperanza de que algún día, en algún momento, podría regresar a su lado. Sin embargo, sabía que ese día nunca llegaría. La sociedad, el honor, la lealtad que ambos debían a sus respectivos destinos, todo se interponía entre ellos como una muralla impenetrable. Cassandra, por su parte, comenzó a perder el control sobre sus emociones. Aunque seguía con sus tareas diarias, el dolor de la pérdida comenzaba a manifestarse de formas que no podía ocultar. En reuniones con la corte, su mente vagaba lejos de la conversación, sumida en pensamientos sombríos. A veces, durante los banquetes, se sentía como una extraña en su propio entorno, como si todo lo que la rodeaba fuera ajeno a su sufrimiento. Las miradas curiosas de las damas de la corte, las preguntas sobre su bienestar, todo le resultaba insoportable. Nadie sabía realmente lo que pasaba en su interior. Era en la soledad de su habitación cuando el llanto la invadía con más fuerza. Cassandra ya no podía mantenerse firme frente a la fachada que había construido. No había consuelo para su alma rota. A menudo se encontraba sentada junto a la ventana, mirando las mismas estrellas que alguna vez compartió con Federico, buscando una señal que le indicara que él la amaba tanto como ella lo amaba a él. Pero, por mucho que intentara encontrar alguna respuesta, solo encontraba vacío. El dolor y la frustración de su amor no correspondido se convirtieron en una tormenta interna que la devoraba poco a poco. Mientras tanto, Federico, igualmente desgarrado por la distancia que lo separaba, no encontraba descanso. A pesar de que la razón le decía que había hecho lo correcto, su corazón seguía buscando a Cassandra en cada rincón, en cada sombra que se cernía sobre su vida. Un día, al despertarse de un sueño inquietante, Federico sintió la necesidad de regresar. La idea de regresar al palacio y enfrentar las consecuencias de su amor por Cassandra lo aterraba, pero algo en su corazón le decía que no podía escapar de esa verdad por más tiempo. Tenía que volver. La necesidad de verla, de saber si ella aún lo recordaba, lo impulsaba a tomar una decisión arriesgada, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Capítulo 14. El regreso de Federico. Federico había dejado atrás su vida en el palacio, su amor, su dolor. O eso pensaba. Había intentado con todas sus fuerzas convencer su alma de que Cassandra era un sueño lejano, una ilusión de juventud que debía ser olvidada para siempre. Sin embargo, cuanto más intentaba distanciarse, más se aferraba a ella. El vacío que sentía era tan profundo que, al final, se dio cuenta de que no podía escapar de su propio corazón. Cassandra seguía presente en cada rincón de su ser, y el recuerdo de sus palabras, de su amor, lo atormentaba día y noche. Por eso, una tarde gris y nublada, Federico tomó la decisión que cambiaría todo. Regresaría al palacio, no para buscar consuelo, sino para enfrentar sus sentimientos, para enfrentarse a Cassandra, para ver si ella aún sentía lo mismo. El miedo lo asaltaba, pues sabía que el amor que había sido tan intenso podía ser ahora un veneno mortal. No sabía si Cassandra lo recibiría con los brazos abiertos o si, por el contrario, lo rechazaría con la frialdad de la indiferencia. En su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo podría volver a acercarse a ella sin destruir la vida que ambos habían intentado construir lejos de sus sentimientos? Pero la angustia de no saber qué hubiera pasado si no regresaba se apoderó de él, y no hubo más opción que actuar. El viaje de regreso al palacio fue largo, pero el tiempo parecía dilatarse mientras Federico repasaba todos los momentos que había vivido junto a Cassandra. Recordaba cómo su risa llenaba los pasillos, cómo sus conversaciones se alargaban hasta la madrugada. Todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida, una vida que ahora parecía imposible de alcanzar. Cuando finalmente llegó a las puertas del palacio, el corazón le latía con fuerza. No sabía si debía entrar por la puerta principal o si debía buscar un modo más discreto de acercarse a Cassandra. No sabía si ella aún lo recordaba, si le importaba, si había superado la separación. Y, por encima de todo, se preguntaba si él aún podría soportar ver la distancia que había crecido entre ellos. Decidió entrar por la puerta principal. Si iba a enfrentarse a su destino, lo haría con la dignidad de un hombre que no teme a lo que le depara el futuro. El salón principal lo recibió en un silencio absoluto. Las luces tenues reflejaban su sombra alargada sobre el suelo de mármol, como si todo el palacio estuviera en espera de algo. Federico avanzó con pasos firmes, pero el nerviosismo crecía en su pecho. En cada esquina del palacio, parecía haber recuerdos de Cassandra,
las cortinas que ella había elegido, las sillas en las que habían conversado, las columnas que habían sido testigos de su amor. Finalmente, llegó al salón principal donde Cassandra solía recibir a sus invitados. La escena que encontró allí fue la misma que había dejado atrás, la misma calma, la misma belleza, pero algo había cambiado. Los sirvientes le hicieron una señal para que esperara, pues la duquesa no estaba en ese momento. Federico no pudo evitar sentir que el tiempo había dado un giro cruel. Había pasado tanto tiempo desde su partida, y ahora se encontraba ante una realidad que no sabía cómo manejar. Durante su espera, su mente volvía a Cassandra, y las dudas lo invadían. ¿Estaría feliz sin él? ¿Lo odiaría por haberse ido? Los minutos parecían eternos. Pero en cuanto los sirvientes le anunciaron su presencia, algo cambió dentro de él. El miedo fue reemplazado por una mezcla de desesperación y esperanza. Cassandra estaba cerca, y no había marcha atrás. La entrada de Cassandra al salón fue silenciosa, casi etérea. Federico se quedó inmóvil, mirándola fijamente. Cassandra, al principio, lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Había algo diferente en él, algo que la hacía dudar de que fuera realmente Federico. Pero, al reconocerlo, su rostro se tornó pálido, como si un fantasma del pasado hubiera resurgido frente a ella. El tiempo parecía detenerse mientras ambos se miraban, reconociéndose pero, al mismo tiempo, sintiendo que había algo insalvable entre ellos. Cassandra fue la primera en hablar, aunque su voz salió temblorosa. ¿Qué haces aquí, Federico? ¿Por qué regresas ahora? Federico, al escuchar su voz, sintió que todo su ser se quebraba. Había esperado tantas veces este momento, pero ahora que estaba frente a ella, las palabras se le escapaban. Finalmente, tras un largo silencio, respondió con un tono grave y lleno de arrepentimiento. Regreso porque no puedo vivir sin saber si tú sientes lo mismo. Regreso porque, aunque lo intenté, no pude olvidarte. Y aunque sé que no puedo cambiar lo que pasó, quiero saber si existe alguna posibilidad de que podamos encontrar un camino juntos. Cassandra lo miró fijamente, y por un momento, su expresión cambió. La dureza de su mirada se suavizó, pero la tristeza y la resignación seguían presentes en su rostro. No podía evitar el dolor que sentía al verlo, y sin embargo, el amor que una vez había sido suyo seguía vivo en lo más profundo de su corazón. Federico, dijo finalmente, con voz quebrada. Mi corazón nunca te ha olvidado. Pero también debo ser honesta contigo. Lo que ocurrió ya no se puede deshacer. Y aunque mi amor por ti sigue aquí, no sé si puedo seguir en este camino que nos lleva a la perdición. Federico, al escuchar sus palabras, sintió un dolor tan profundo que casi lo asfixió. Pero no podía rendirse. No quería rendirse. A pesar de todo lo que había pasado, de las mentiras y los secretos, su amor por ella seguía siendo más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Qué nos queda entonces, Cassandra? Preguntó con voz temblorosa, consciente de que su futuro dependía de esa respuesta. ¿Qué nos queda si no luchamos por lo que sentimos? El silencio que siguió fue pesado, como si el aire estuviera cargado de todas las emociones no expresadas que ambos habían guardado durante tanto tiempo. El futuro de su amor estaba ahora en manos del destino, pero lo único que Federico sabía con certeza era que, pase lo que pase, no dejaría de luchar por ella. Capítulo 15. La decisión final. El ambiente en la sala estaba cargado de una tensión palpable. Cassandra y Federico permanecían de pie, enfrentándose a una realidad que ninguno de los dos deseaba, pero que había llegado sin previo aviso. Las palabras de Cassandra aún resonaban en los oídos de Federico, como un eco doloroso que no podía dejar de oír. Lo que ocurrió ya no se puede deshacer, había dicho ella. Esas palabras, aunque firmes, contenían una herida que Federico no sabía cómo sanar. Cassandra, al mirarlo, podía ver en su rostro el sufrimiento de un hombre que amaba con la misma intensidad con la que había partido. El tiempo había pasado, y aunque ella también había sufrido, lo había hecho en silencio, tratando de borrar cada huella de lo que había sido su relación. Pero ahora, frente a él, esas huellas volvían a cobrar vida, como un testamento de lo que alguna vez fue, de lo que pudo haber sido. Federico no sabía qué esperar. Había llegado con la esperanza de que el amor que había dejado atrás fuera suficiente para reconstruir lo que había caído en ruinas. Pero las palabras de Cassandra no ofrecían más que incertidumbre, un vacío que no podía llenar con promesas vacías ni con nostalgias del pasado. ¿Qué quieres de mí, Federico?
Preguntó Cassandra, su voz temblorosa, pero firme. Ya no había ira ni rencor en su tono, solo una profunda tristeza que parecía atravesar su alma. La mujer que tenía frente a él no era la misma que había partido, llena de ilusiones, ansiosa de vivir su amor. El tiempo había cambiado a Cassandra de una manera irreversible, y Federico lo sabía. Ya no era la joven que, con el corazón ardiente, esperaba a su amado. Ahora, ella era una mujer marcada por las cicatrices de lo que había vivido, por las decisiones que había tomado, por la separación que había sido necesaria. Federico dio un paso hacia ella, su mirada fija en los ojos de Cassandra, buscando una respuesta que no llegaba. El amor que sentía por ella era tan fuerte que casi le dolía respirar sin su presencia. Pero a medida que la observaba, también comprendía la distancia que los separaba. Esa distancia no era algo que pudiera acortar con palabras. El tiempo, con sus decisiones y consecuencias, había dejado una huella tan profunda que no podía borrar. Lo único que quiero, Cassandra, es una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que lo que pasó entre nosotros no fue en vano, que todo lo que hemos vivido no se puede deshacer con un simple adiós, dijo Federico con voz grave, su mirada llena de desesperación y esperanza a la vez. Pero no esperaba que Cassandra le dijera lo que él deseaba escuchar. En su corazón, sabía que la respuesta podría no ser la que esperaba. Cassandra, al escuchar sus palabras, sintió un dolor profundo. Ella había esperado este momento, pero no de la manera en que se estaba desarrollando. Había querido que él regresara, pero no con la misma intensidad, no con esa mirada cargada de recuerdos, de promesas incumplidas. Sabía que su amor por él seguía vivo, pero también sabía que lo que ella deseaba ahora era algo diferente. No podía seguir viviendo atrapada en lo que fue. No podía permitir que el amor, aunque sincero, los destruyera aún más. Federico, dijo Cassandra, su voz casi un susurro. Tomó aire profundamente, como si al hacerlo estuviera tomando una decisión irreversible. Miró a Federico a los ojos, tratando de encontrar la fuerza que necesitaba para hablar. Mi corazón siempre te amó, pero no puedo volver al pasado. No puedo regresar a lo que era porque lo que éramos ya no existe. Lo que sucedió entre nosotros fue real, pero el tiempo ha cambiado todo. Yo he cambiado, y tú también. Ya no somos las mismas personas. Mi vida sigue adelante, y debo seguir mi camino. Federico la miró, atónito, como si sus palabras fueran un golpe directo a su pecho. El dolor que sintió fue tan intenso que casi le costó respirar. Pero, en el fondo, sabía que no podía obligarla a amarlo. No podía seguir esperando que el destino les devolviera lo que habían perdido. Las palabras de Cassandra lo dejaban claro, ella ya no lo amaba como antes. El tiempo, la distancia y la vida habían intervenido, y el amor que una vez unió a ambos ya no era suficiente para salvarlos. Entonces, ¿ya no hay esperanza?, preguntó Federico, casi en un susurro, como si al hacerlo se despidiera de todo lo que había sido su vida en el pasado. Cassandra lo miró por un momento largo y silencioso, como si evaluara si debía decirle más, si debía darle una última razón para seguir luchando por ella. Pero luego, suspiró profundamente, y con la mirada fija en el suelo, respondió. No, Federico. No hay esperanza. Ya no hay vuelta atrás. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que ya está escrito en nuestras vidas. Hemos tenido nuestro tiempo, pero ese tiempo ha pasado. Federico, aunque su corazón se rompía, sabía que Cassandra tenía razón. No podía seguir luchando por algo que ya había llegado a su fin. La vida les había dado una oportunidad, pero esa oportunidad ya había desaparecido en el viento. Con una última mirada, Federico se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No sabía qué futuro le esperaba, pero sabía que no podía quedarse más tiempo allí, sufriendo en silencio. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, una parte de él se sentía aliviado, porque al fin había recibido una respuesta clara. Pero, al mismo tiempo, otro fragmento de su ser lloraba por lo que nunca sería. Cassandra lo observó alejarse, sintiendo un dolor y una tristeza profunda. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no significaba que fuera fácil. Su corazón seguía guardando un espacio para Federico, pero su mente le decía que debía seguir adelante. La vida continuaba, y aunque el amor seguía siendo un recuerdo lejano, el futuro ya no les pertenecía. Federico salió del palacio, y en sus pasos pesaba la certeza de que todo había terminado.
Ya no había vuelta atrás. Gracias por acompañarnos en esta narración del castigo sin venganza. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote más historias. Nos vemos en el próximo capítulo.